¿Cómo te va? Bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué es el parto respetado? A ver, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por de qué se trata esta semana, ¿no? Sí. Bueno, todas las semanas, todos los años en realidad, se agarra una semana puntual y se elige esa semana para hablar sobre la ley esta con la que vos hablás, que es una ley que se promulgó en el 2015, 2015. que se aprobó en el 2015, sobre la ley de parto respetado humanizado. Es una ley que describe como de manera muy puntual un montón de características y situaciones que deberían suceder en el caso de un nacimiento. Que como yo digo siempre, no sé si debería ser la semana del parto respetado como una excepción, sino que para mí debería ser la regla, ¿no? Correcto. Bien, cada año esta semana tiene un lema. Este año es, que me lo anoté para no olvidármelo, cuidar los nacimientos es cuidar a las familias, ¿sí? Entonces, cada año tiene un montón de obstétricas, promulgamos información, posteamos en redes, hacemos encuentros, cursos sobre esta ley, que en realidad la función que tiene es como brindar información, como darle promulgar como esta ley, que por suerte es cada vez más conocida y las pacientes tienen cada vez más información, pero bueno, todos los años se va haciendo como el refuerzo de esta información, ¿no? Esta ley lo que dice, habla un poco de las condiciones en las que la paciente tiene derecho a pasar tanto su embarazo, como su parto, como su posparto, los derechos de ella, de su familia y del recién nacido. ¿Por qué se promulgó esta ley y por qué se hace esta semana? Claro, Porque la pregunta es, ¿cómo era el parto antes del 2015? Exactamente, ¿no? porque durante muchísimos años hubo un montón de derechos y un montón de circunstancias en que las personas sufrieron violencia, sufrieron un montón de cosas que no estuvieron bien, violaciones de sus derechos. Entonces, a partir de eso, se promulgó esta ley como para darle un marco jurídico, o sea, un marco. Entonces, esta ley dice explícitamente, bueno, que se tiene que dar tanto en el marco privado como en el público, por ejemplo, que no tiene que ver con la cobertura o no de las obras sociales, o sea, que tiene que ser tanto las pacientes que no tienen cobertura como las pacientes que tienen obra social, y que todas tienen el mismo derecho a un montón de cosas que se van. Yo me traje un papelito para. Algunas que me puedas contar, a ver. Bueno, en principio, la mayoría de las cosas son hechas de manera de rutina, ¿sí? Algunas cosas no tanto, pero algunas cosas nosotros por lo menos, o sea, o yo por lo menos, y la mayoría de mis compañeros que fuimos formados en una residencia segura y basada en la familia, ya venimos como con ese chip, ¿viste? Como con el chip del parto respetado. Entonces, que a vos decís, me parece una obviedad. Bueno, a veces no es tan una obviedad, que la paciente sea llamada por su nombre, por ejemplo, vos me decís, no es tan obvio. Bueno. Claro. Nena, ponete así. Ni nena, ni mami. O mami. Exactamente. Las personas tienen nombre y apellido. Un nombre. A ser informadas de todas las intervenciones de las cuales van a participar, que sea considerada como un ser sano, protagonista de su evento, o sea, de su nacimiento, no como una persona enferma que no puede opinar sobre lo que está pasando. Sí. Ellas tienen derecho durante el embarazo, durante el parto y el puerperio a toda la información. Que también la ley dice algo muy puntual, que es una información clara, precisa y en un idioma entendible. ¿Sí? Para todas las personas. Eso, y hace mucho hincapié. El respeto, la individualidad, la intimidad, ¿sí? La participación y el protagonismo son como hincapié. Y después hay como un desglose bastante más puntual que tiene que ver con las prácticas médicas individuales, que yo como desde el embarazo te digo, en principio el derecho a estar acompañadas todo el tiempo. Durante el tema con la pandemia un poco esto se desdibujó. Obviamente. Porque hubo muchas situaciones en las cuales no pudieron estar acompañadas, hubo muchas pacientes que parieron solas, que iban a esos controles solas y todo, pero bueno, ahora de a poco como que vamos volviendo a esto de nuevo, estar acompañadas todo el tiempo por una persona de su confianza, que
puede o no ser su pareja. Ahora, acá te hago un corte y te pregunto, Sí. porque me acuerdo de mi caso personal. Mucho antes del 2015, por supuesto, años 80, nace mi primer hijo, ¿no? Y yo pedí estar en el parto, me vistieron todo, pero después como fue cesárea no me dejaron entrar. ¿Eso sigue siendo así? En realidad depende de la institución. Ajá. ¿Sí? Lo que pasa con algunas instituciones es, como te decía antes, es que estamos limitados físicamente, ediliciamente. Bien. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque para pasar a la cesárea vos necesitas determinadas condiciones Obviamente, puntuales. es un quirófano, ¿no? Ya. Exactamente, un quirófano exclusivo. Claro. Entonces, un quirófano exclusivo conectado con la sala de partos, ¿entendés? O sea, que tenga un pasillo común, que la paciente, la distancia que tiene que recorrer desde la sala de partos al quirófano sea mínima, ¿sí? Pero bueno, es algo que seguramente se va... Creo que las nuevas generaciones vamos a ir de a poco como tratando de implementar esas cosas. Y yo siempre lo que te decía fuera de cámara y te lo digo también en cámara, no siempre es voluntad del médico actuante, ¿sí? O sea, o el médico que está haciendo algunas cosas. Nosotros tratamos de hacer obstetricia de la forma más humanizada que podemos con los recursos que tenemos. Entonces, obviamente, yo que hice la residencia de la maternidad Sardá, donde vos tenés 6 salas de partos, 5 quirófanos exclusivos, es una cosa, obvio. Y otra cosa es el Hospital Municipal de San Andrés. Que tiene su limitación. Exactamente. Entonces, hacemos desde lo que podemos y desde lo que tenemos lo más respetado y humanizado posible, todos los obstetras que trabajamos acá. Ahora, vos me contaste que se ha mejorado muchísimo el hospital en este sentido, ¿no? Sí, nosotros ahora, cuando yo entré hace un tiempo, y ahora han cambiado muchas cosas, no solo a partir de la ley, sino que te contaba recién que ahora tenemos una sala de preparto, que antes no teníamos, una sala de preparto que garantiza la intimidad, que garantiza el acompañamiento, porque antes estaban en habitaciones compartidas, ahora eso ya se sacó. Por suerte hace poco también gestionamos a través del jefe de servicio, Pablo Martínez, que también fue receptivo con nuestro pedido, que las puérperas estén, o sea, las pacientes que ya tuvieron a su bebé estén en habitaciones individuales, pero bueno, no siempre eso es posible en cuanto al edificio, una cuestión ¿entendés? O sea, edilicia, claro, o sea, más vale. Nosotros tratamos de que sea lo más respetado posible, respetar los tiempos biológicos, se respeta a la paciente cuando entra, si no hay que ponerle una medicación, no se le pone vía de manera instantánea, sino que se puede esperar. O sea, la gran mayoría, te diría la mayoría de los profesionales que hacemos obstetricia, acá tratamos de hacerlo todo de manera lo más respetada posible. La verdad que hay muchísima conciencia y la verdad es que cada vez estamos como formándonos más y haciendo como cosas positivas. Te cuento un detalle que es una cosa que es una pavada. La puerta de preparto abría al revés. Ajá. O sea, vos abrías y se veían las camas. Claro. Bueno, ¿qué hicieron los chicos de mantenimiento? Sacaron la puerta y la pusieron para el otro lado, para que abra para el otro lado. Vos me decís una pavada. No es una pavada. No. ¿Por qué? Porque vos abrís y no hay forma de que nunca veas la paciente que está acostada en la cama. Claro. Ponele que entrás vos de error, Sí. te metés y decís permiso, nunca vas a ver la paciente porque la puerta abre siempre contra la paciente. Y eso de antes no estaba así tan... Y bueno, igualmente, como yo te decía antes, también creo que hay que seguir capacitando al personal y todo el mundo tendría que poder estar como más ameno con la ley. Y no por una cuestión de que sea una ley, sino porque tiene que ser algo que tiene que ser lo natural. Eso me decías, no solamente los médicos, los obstetras, sino también quizás las enfermeras tienen que saber de estos derechos que tienen las mujeres que van a dar familia. Sí, las enfermeras, qué sé yo, ¿qué voy a decir? Son mis enfermeras, o sea, las amo, no puedo ser objetiva. No te voy a decir que mis enfermeras son lo más, o sea, las amo a todas en sus diferentes estilos, en sus diferentes modalidades. Obviamente. Cada una tiene su estilo, son unas excelentes enfermeras todas, obviamente.
Hay por ahí alguna más receptiva, que hizo algún curso de lactancia y está un poco más habituada y nos ayuda un poco más con la lactancia. Otra que tiene toda la experiencia del puerperio, de hace 20 años de hacer puerperio y te mira una paciente y te dice, mira, a esta paciente le pasa esto, venite. O sea, todas las enfermeras que yo creo que debe ser distinto distinto tratar a una primeriza que a una madre que va a dar a luz a su cuarto hijo, ¿no? Sí, todas las pacientes son distintas y igual todas mis enfermeras, Se me quedó sin audio, un segundito. Ah, te quedaste sin micrófono, así que vamos a esperar, ahí te lo van a cambiar. Un segundo. Claro, hay mucha experiencia. ¿Hablé mucho? No pasa nada, ahí te lo cambiamos. A veces pasa que se queda sin pila, no pasa nada. Yo lo que te quería preguntar, algo que leí una vez, y no sé si será verdad o no, que han aumentado mucho los partos por cesárea. ¿Es verdad eso? Sí, en realidad sí. Vos me preguntás qué tasa de cesárea hay hoy en día o cuál sería lo aceptable. Y nosotros en Más, me Sardá, dijo el doctor Diego Chafino esto una vez. en Sardá, que es un lugar hipervaginalista, Ajá. teníamos un 20% de cesáreas, ¿Es mucho 80 o partos. es poco? Era como lo aceptable, Ajá. 20, 25, 30. Hoy en día subió muchísimo ese número. ¿Y eso es que porque la madre no quiere atravesar por el proceso de sí, parto? eso es otra cosa que también se contempla en la ley, que es elegir la vía de nacimiento, que antes no se podía elegir. Ah, ¿sí? Sí, O sea, una mujer puede decir, quiero tener Sí. mi hijo por cesárea. cesárea electiva. Por más que tenga dilatación. Siempre y cuando sea, esto lo remarca la ley también, que es algo que también es importante para decir, siempre y cuando sea lo mejor para la mamá Y para el el bebé. bebé. ¿Sí? De las dos vías. O sea, yo siempre se lo remarco a mis pacientes. O sea, vos tengamos libertad de elegir o podemos charlar lo que sea, mientras la salud del bebé me lo permita. Cuando la salud del bebé o tuya estén en juego, las decisiones las tomo yo. ¿Sí? Correcto. O sea, mientras Es esté lógico, completamente exactamente. lógico. O sea, porque a veces pasa con algunas situaciones que, no, yo quiero parto, o yo quiero cesárea. Y bueno, yo lo que siempre hago es, a todos mis pacientes que pueden dar fe, ponemos sobre la mesa pro, contra, riesgo, beneficio. Información. Derecho a la información. Ellas tienen que tomar decisiones en base a la información. Correcto. No, porque mi tía me dijo que le redolió el parto, entonces hacemos una cesárea. No, porque mi vecina me dijo que le redolió la cesárea. Pasa eso. Yo quiero un parto. No, o sea, primero hace tu propia experiencia, ¿sí? Porque vos sos vos y es tu experiencia. Sí. Y después, en base a la información, cuánta sangre se pierde en un parto, cuánta sangre se pierde en una cesárea, cuáles son las probables complicaciones del parto, cuáles son las probables complicaciones de la cesárea. O sea, información, que es lo que ellas tienen que tener para tomar decisiones. Uno no puede tomar una decisión sobre una vía de nacimiento así sobre la nada. Es como que yo te manden en otro campo a, no sé, a comprar un auto sin saber nada, lo elegís como, no sé, porque más te gusta el color. Que hay una cosa que es fundamental. Son dos procedimientos que terminan en el nacimiento de una persona, pero que no es lo mismo el nacimiento natural con la cesárea, que es una operación quirúrgica, ¿no? Es una gran cirugía y tiene complicaciones. Y el parto también tiene complicaciones, las dos cosas, porque a veces también es algo como que las pacientes dicen, es como que... No, yo me río porque las que te dicen, duele el parto, y después te duelen los puntos también, ¿no? Sí, obviamente, hay pro y hay contra de las dos situaciones, entonces es como que hay pacientes que te dicen, no, yo quiero un parto, y después se les abre un punto de la episiografia que es y te dicen, ay, no, pero se me abrió, y bueno, y viceversa, hay algunas Sí. que te dicen, yo quiero una cesárea, y después se les infecta la cesárea y te dicen, pero bueno, me dijiste que la cesárea se podía infectar. No, sí, yo te expliqué que hay pro y hay contra, depende de cada paciente también. Cada paciente es un mundo igual, que tiene que ver con, que también remarca la ley, que respetar a la paciente con sus creencias ideológicas. Porque nosotros tenemos pacientes de todas las etnias, Sí, en todos los lugares. correcto. Entonces, hay pacientes para las cuales su cultura, una cesárea es pecado capital. Sí. Porque no pueden seguir trabajando, porque no pueden seguir cuidando al resto de los chicos, porque necesitan su cuerpo para otras cuestiones. Y viceversa. Hay pacientes, es la que no, porque mi familia ya tuvieron todas cesáreas, entonces yo voy a hacer una cesárea. ¿Pero por qué? No, pero porque ya... Entonces,
hay que ir haciendo como un interjuego ahí, como todo el tiempo tratando de respetar lo que la paciente cree y lo que... Porque por eso siempre es importante que vengan las familias, que estén las familias, que acompañen las familias, que estén... Las familias, me refiero a personas de confianza, ¿no? Sí. Porque no siempre, hoy, siempre, también ese es un modelo que también se va a tener que cambiar. No siempre es mamá y papá. No, claro. A veces no hay papá, o el papá cumple otra función. Ahora puede haber 2 mamás, ahora puede haber una familia monoparental, a veces puede haber una mamá y una abuela, una mamá y una tía, una mamá y una prima, una mamá y una amiga. O sea, es como que ahora se amplió mucho ese abanico. Pero bueno, yo creo que de a poco vamos a ir ampliando eso, un poco abriendo un poco la cabeza e ir incorporando esas cosas de a poco, ¿no? Pero bueno, con respecto a la ley, eso. Y después, lo dije, los respetos por las creencias culturales, que eso es importante. Sí, es importante, claro que sí. Porque a veces es difícil. Bueno, y después con respecto, hay todo un capítulo que habla de los derechos del recién nacido. ¿Sí? Que también es otra cosa que, bueno, el contacto piel a piel, que tiene que estar en la primera hora, en la hora de oro, ¿sí? Bueno, y otras prácticas. ¿Eso a veces no se respetaba? Y antes era menos practicado, pero que también yo creo que también era menos estudiado también. Ahora se sabe que vos dejás al bebé arriba de la panza de la mamá, siempre y cuando obviamente las condiciones lo ameriten, ¿no? Y durante 1 hora y no pasa nada. Antes los bebés se sacaban y se llevaban, se lo llevaban y se vestían, se cambiaban y todo. Era un proceso de la cual la familia no participaba. Hoy en día las familias pasan a la sala de recepción, están con los bebés mientras se cambian, los bebés nunca se pierden de vista, siempre están a la vista de un familiar, las chicas están siempre acompañadas dentro de lo posible, pasan, si es cesárea, y pasan a la sala de recepción. Tratamos de hacer lo máximo que se pueda, que el bebé esté lo más acompañado posible, lo más seguro. La identificación, que también eso es fundamental. Acá no es tanto porque no tenemos tanto pool de nacimientos. Claro, pero en lugar donde hay muchos nacimientos... En lugar donde hay muchos nacimientos, como donde yo hice la residencia en Sardá, se hacían 6 partos al mismo tiempo, y la identificación se hacía antes del clampeo del cordón. O sea, antes de separar la mamá del cordón del bebé, se hacía la identificación. Se ponía la pulsera, porque si no, después se mezclaban y... Igual, claro, son parecidos, claro, entonces, bueno, la identificación también es un derecho, el derecho a... Después termina en otro lado. Bueno, sí, no, eso ya no pasa más igual, pero bueno, por esto. Bueno, a la lactancia, bueno, la permanencia del acompañante, eso es algo que también cambió. Por ejemplo, antes, no sé si vos has escuchado, pero en otras épocas decían, el acompañante de la embarazada tiene que ser una mujer. Porque, porque eso, entiende de lo femenino. Claro. Exactamente. Bueno, eso ya cambió, el acompañante puede ser cualquier persona que ella considere de su confianza. Y como te digo, ahora, dentro de lo posible, se está intentando. Lo ideal sería que nosotros tengamos la posibilidad de tener una sala donde ellas puedan tener todas habitaciones individuales, ¿sí? Pasa que nosotros, al tener un servicio materno-infantil, compartimos la sala con pediatría. Entonces, a veces dependemos de eso, dependemos de la época del año, muchas veces, porque está lleno de pacientes pediátricos y a veces no tenemos tanta disponibilidad de camas, pero siempre que se puede, se trata de que estén solas, para que estén como en la comodidad de poder ir al baño, de venir, no sé, de estar con su familiar, de que el familiar pueda tener al bebé, de que estén lo más cómodas posibles, dentro de lo que se puede, ¿no? Y lo que tenemos.